El arte es parte esencial de la vida del ser humano. Ya desde la edad de piedra, los cavernícolas transformaron los materiales a su alrededor, para moldear, por ejemplo, los colmillos de un mamut en forma de exuberantes mujeres, o utilizaron pigmentos naturales para pintar en las paredes de sus cuevas. El arte que admiramos en los museos, teatros o salas de conciertos, que escuchamos en nuestros dispositivos electrónicos o experimentamos a través de una pantalla, surgió de esa repentina necesidad de transformar el entorno que experimentó desde sus inicios el Homo sapiens. A ese proceso de generar algo nuevo, transformando o trascendiendo lo ya existente, se le llama creatividad. ¿Cómo estudiar la creatividad? Hoy en día, los avances tecnológicos nos permiten medir cambios físicos en la actividad del cerebro al tiempo que un sujeto realiza una tarea. A esto se le llama neuroimagen funcional. Y facilitó la fusión de dos disciplinas, la psicología cognitiva, que estudia el funcionamiento de la mente, y la neurociencia, que estudia la biología del sistema nervioso. Así nace la neurociencia cognitiva, una disciplina que busca responder a preguntas como ¿qué pasa en el cerebro cuando aprendemos, percibimos o recordamos? ¿Cuál es la base biológica de las emociones y los sentimientos? ¿Cómo procesa nuestro cerebro distintos tipos de información del mundo? Eric Kandel, neurocientífico que recibió el premio Nobel en el año 2000 por descubrir las bases biológicas de la memoria, se refiere a esta rama del conocimiento como la nueva ciencia de la mente. El arte y la neurociencia ofrecen perspectivas complementarias sobre la mente humana. En esa intersección nace Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro. Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy doctora en neurociencias y en esta primera emisión de Sinapsis hablaremos del largo viaje que han emprendido psicólogos, neurólogos y neurocientíficos para investigar las bases cerebrales de la creatividad. Se dice que el cerebro es el objeto más complejo en el universo conocido. El cerebro humano tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede hacer entre 10 y 10.000 sinapsis con otras neuronas en otras zonas del cerebro. Si hacemos las cuentas, esto nos dará un total aproximado de 1 millón de billones de conexiones neuronales. Ahora, si queremos calcular el número de posibles circuitos y de posibles estados que resulten de ellos, nos enfrentaremos con números astronómicos. Empecemos por decir que nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, cada uno con 4 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Los 2 hemisferios no son completamente independientes. Están conectados por un grueso fascículo de axones llamado el cuerpo calloso. Los hemisferios tienen algunas diferencias en la forma en que procesan la información. Cada hemisferio se activa de forma predominante para cierto tipo de tarea. Si ponemos como ejemplo el lenguaje, sabemos que se produce y se decodifica predominantemente en el hemisferio izquierdo, mientras que el hemisferio derecho participa procesando la entonación de las palabras. ¿Alguna vez has escuchado decir que el hemisferio izquierdo es lógico, racional y analítico, y el hemisferio derecho es holístico, artístico y creativo? Este en realidad es uno de los mitos más difundidos acerca del cerebro. Sin embargo, se basa en algunos hallazgos surgidos precisamente en los primeros acercamientos a la creatividad. Antes de la era de la neuroimagen funcional, la creatividad se estudiaba a partir de pacientes con lesiones cerebrales. Cuando una parte del cerebro se lesiona, su función se ve afectada y las funciones de las otras áreas ganan peso e importancia. El neurólogo Hugh Lynch-Jackson, por ejemplo, describió casos de niños con trastornos que implicaban lesiones del hemisferio izquierdo, notando que estos niños aumentaban su capacidad musical. Tras sus observaciones, concluyó que en condiciones normales el hemisferio izquierdo inhibe al derecho y, cuando hay una lesión que interrumpe esta inhibición, habrá entonces arranques de creatividad producto de la actividad del hemisferio derecho. Otros neurólogos descubrieron casos de demencia en los que al avanzar el daño en el lóbulo frontal y temporal izquierdos, algunos pacientes mostraban un súbito desarrollo de talento artístico. Un siglo después, utilizando ya una técnica de neuroimagen funcional, se encontró que cuando una tarea se vuelve rutinaria y un estímulo repetitivo, disminuye la activación del hemisferio derecho, mientras que el izquierdo permanece igualmente activo. Estos hallazgos sugirieron que el hemisferio izquierdo procesa información rutinaria o familiar, mientras que el derecho se especializa en la búsqueda de novedad. Otro estudio que apoyó el rol del hemisferio derecho en la creatividad trataba sobre la resolución de acertijos. Hay 2 formas de resolver un acertijo. Una es el ensayo metódico de posibles soluciones y la segunda es tener un momento de revelación creativa, eureka. Basados en este modelo, 2 científicos realizaron experimentos.
trayendo a un grupo de sujetos a resolver una serie de problemas mientras ellos registraban la actividad eléctrica de sus cerebros. El estudio halló que una región del lóbulo temporal derecho mostraba un tipo de descargas eléctricas de alta frecuencia, conocidas como ondas gamma, en dos momentos: al inicio de la tarea y en el momento de la revelación súbita de la respuesta. A pesar de estos hallazgos, decir que la creatividad está en el hemisferio derecho es una sobresimplificación de la evidencia. En realidad, la creatividad tiene muchas formas y se expresa en muchas modalidades. La evidencia mencionada hasta ahora deja varias preguntas sin resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa con la creatividad en literatura o en matemáticas, cuyas destrezas se basan en buena medida en la actividad del hemisferio izquierdo? ¿Y no sería un poco simplista asumir que en un cerebro altamente interconectado, la creatividad se reduce a una zona específica? Quédate con nosotros en Sinapsis para responder estas preguntas con los más recientes estudios en neurociencia de la creatividad. ¿Alguna vez has encontrado la solución a un problema cuando no estabas pensando activamente en él? Muchos investigadores han señalado que los procesos mentales inconscientes pueden tener un papel importante en la creatividad. Mientras nuestra actividad consciente se distrae del problema, estos procesos de los que no nos percatamos siguen activos, arrojándonos de pronto la idea que habíamos estado buscando sin éxito. Dos psicólogos holandeses postularon que cuando dirigimos nuestra atención consciente a otras tareas fuera de resolver el problema, nuestro cerebro hace una transición de un pensamiento rígido y convergente a una perspectiva asociativa y divergente. En una serie de estudios, pidieron a sujetos que generaran una lista de lugares que empezaban con A. Encontraron que distraer a los sujetos con otra tarea después de la instrucción producía listas más inusuales y creativas que las de los sujetos que tenían que responder de inmediato. Esto es un ejemplo de que distraerse y dejar a la mente divagar un poco facilita la emergencia de nuevas y más originales soluciones. Los sujetos altamente creativos se caracterizan por varias cosas: su fluidez, producen ideas en grandes cantidades; su flexibilidad, producen ideas distintas entre sí; y su originalidad. Sus ideas resultan novedosas. Pero, ¿dónde está entonces la creatividad en el cerebro? ¿Podemos localizarla? ¿Se restringe realmente a un hemisferio o a una zona cerebral? En los últimos años, distintos grupos de investigación han encontrado áreas cerebrales cuya actividad aumenta durante las tareas de pensamiento creativo. Las áreas cerebrales relacionadas con la creatividad se encuentran tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo y se asocian a distintos aspectos del proceso creativo. Por ejemplo, la llamada corteza prefrontal dorsolateral es esencial para seleccionar conceptos distantes entre sí y organizarlos en ideas creativas, mientras que la corteza posterior parietal ayuda a evocar información relacionada con estas ideas ya formadas. Finalmente, algunas regiones en el lóbulo temporal se relacionan a la asociación de estas ideas con la memoria a largo plazo. Estas regiones, por supuesto, no funcionan de forma aislada. La neurociencia moderna considera que las diferentes funciones mentales no resultan de la actividad de una zona particular del cerebro, sino de circuitos o redes cerebrales de gran escala, que incluyen varias estructuras interconectadas. Hasta ahora, se han identificado 3 redes neuronales importantes para la creatividad: la red central ejecutiva, la red neural por defecto y la red de prominencia. Para explicar cómo funcionan estas 3 redes, pongamos un ejemplo cotidiano. Imagina que tienes que realizar una tarea que requiere pensamiento creativo, generar algo nuevo a partir de un lienzo en blanco o un pedazo de papel. Cuando estamos sentados concentrándonos para generar nuevas ideas, es la red central ejecutiva la que está a cargo. Esta red nos permite concentrar nuestra atención en una sola tarea por un periodo extendido de tiempo. Como muchos de ustedes sabrán, no suele ser en estos momentos en los que surgen las mejores ideas. Es más bien en los momentos de descanso o distracción, cuando nos estamos bañando, dando un paseo o cuando estamos a punto de dormir. Es entonces que experimentamos el famoso eureka y encontramos aquello que estábamos buscando. ¿La explicación? Nuestra red neuronal por defecto es aquella que está activa cuando divagamos o soñamos despiertos. Esta red trabaja por nosotros para asociar ideas en nuestros momentos de descanso. Al detectar novedad en estas ideas que incubamos durante las divagaciones mentales, la red de prominencia hace una especie de switch, activando de nuevo la red central ejecutiva para poner estas ideas en acción. Uno de los más recientes estudios de circuitos neurales asociados a la creatividad encontró que los patrones de conexión entre estas 3 redes pueden predecir qué tan creativo es un individuo. Los resultados de este estudio podrían significar que ya identificamos el primer patrón de actividad cerebral propio del pensamiento creativo. Es claro que quedan muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿han escuchado decir que la enfermedad mental se asocia a la creatividad?
¿es cierto que los sujetos con enfermedad mental son más creativos? Esta no es una pregunta sencilla de responder. Para hablarnos de ella, invitamos a un especialista, el Dr. Jesús Ramírez Bermúdez, escritor, investigador y especialista en neuropsiquiatría. Cuando nos preguntamos acerca de la relación entre la creatividad y la psicopatología, debemos reconocer que se trata de un planteamiento con una larga historia cultural. Quizá la referencia clásica es el problema 30 de Aristóteles, que se le atribuye por lo menos a este famoso filósofo griego, en el cual él plantea o él se pregunta por qué todos aquellos que han sido hombres de excepción, ya sea en lo que se refiere a las artes o a la poesía o a la política incluso, son personas que padecen el canon melancólico, aquello que en la escuela hipocrática se concibió como la enfermedad de la bilis negra, que quizá con un poco de licencia hoy consideraríamos la depresión mayor. En un segundo momento tenemos el planteamiento de Karl Jaspers, el famoso padre de la psiquiatría contemporánea y un filósofo existencial muy importante, quien escribió un libro llamado Genio y Locura, en el cual planteaba que había una relación en algunas personas entre el concepto de la esquizofrenia y la creatividad. Él pone como ejemplo a Van Gogh y como ejemplo a Hölderlin. Si bien es muy difícil hacer diagnósticos retrospectivos, él se dio ese permiso para elaborar una conexión donde decía que las experiencias extrañas y las experiencias tan interesantes que se viven en estas condiciones mentales podrían tener un impacto en la creación artística. Y en un momento más contemporáneo y que nos acerca a la ciencia actual, tenemos las investigaciones de Peter Emanuel Sifnios, quien planteó el concepto de alexitimia, que es una incapacidad para la verbalización emocional, para poner en palabras nuestros propios estados mentales, en particular nuestros sentimientos. Y esto es algo que él observó como resultado de memorias traumáticas que se generaban en los campos de concentración de los nazis. Interesantemente, algunos años después, Klaus D. Hopp, un importante psiquiatra de Estados Unidos, encontró que este problema de la alexitimia también se podía observar en personas que habían sido sometidas a un procedimiento quirúrgico, que es la callosotomía, que se hacía para problemas de epilepsia refractaria, en el cual se hace una sección completa del cuerpo calloso y que impide entonces la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. De manera que él planteó que el reverso creativo de la alexitimia sería algo que él designó como simbolexia, que sería una capacidad aumentada para que los diferentes módulos cerebrales adquieran información de otros módulos a través del cuerpo calloso mediante la comunicación interhemisférica. De tal manera que la pregunta que nos hacemos el día de hoy en el terreno de la neurociencia clínica, de la neurociencia cognitiva, es cómo se da esta comunicación entre diferentes redes cerebrales que hace posible la transformación de la información que se encuentra detrás de la emergencia del fenómeno creativo. La creatividad no es un rasgo único, ni un proceso solitario. Al contrario, tiene lugar en una cultura que puede moldearla, promoverla o bien paralizarla. Para poder entender la creatividad, tenemos que integrar la perspectiva de las neurociencias con la de la psicología, las ciencias sociales, las humanidades y, por supuesto, la perspectiva de los artistas. Aunque podamos encontrar procesos cognitivos comunes y sus bases cerebrales, las experiencias y emociones que vive cada creador para consumar su obra permanecerán impenetrables para las neurociencias. El cerebro, escribió Emily Dickinson, es más hondo que el mar. Reténlos, azul contra azul, y absorberá el uno al otro como la esponja al balde. Te invitamos a seguir sumergiéndote en las aguas fascinantes del cerebro, siguiendo nuestras redes sociales y esperando las próximas emisiones de Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro.